Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Hola, mi nombre es Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono. Hay muchos, pero que muchos podcasts de cine, pero La Fricoteca se ha ganado un puesto en mis suscripciones y hoy, además, una pequeña reseña en este lunes podcastero. Como decía, hay un sinfín de podcasts sobre el séptimo arte, podcasts que hablan de los últimos estrenos, sobre el cine clásico, sobre cine moderno, centrados en algún género, en algún director o incluso actor, pero en el caso del podcast que os traigo hoy se centra sobre todo en el gusto por el cine en sí, que se puede apreciar en cada episodio, en cada entrega de este podcast. En La Fricoteca han repasado decenas de películas de todo tipo, más antiguas, más modernas, sagas al completo, especiales sobre algún género o incluso sobre escenas de algo, por ejemplo, escenas subiditas de tono. Pero raro es el capítulo en el que Iñaki confiese que una película no le haya gustado. Al fin y al cabo, ¿quién grabaría un podcast de cine de películas que no le gustan? Bueno, alguno hay, pero no es lo más habitual. Creo, sinceramente, que este es uno de los motivos por los que me he enganchado a este programa. El hecho de coincidir con Iñaki en cuanto al gusto cinéfilo en la gran mayoría de las veces, por no decir en todas. Iñaki es el capitán de este barco llamado La Fricoteca, que suele ir acompañado muchas veces de Luis Carballés, que también podréis escuchar en su web de audiolibros y ficciones sonoras, produccionescarballés.com. Vais a flipar con su locución, ahí os lo dejo. Ya digo, en multitud de ocasiones graba con Luis, pero es que el resto de veces tampoco se queda solo. Creo que nunca se ha quedado solo, pero bueno, Iñaki disfruta del cine y lo hace siempre en compañía, y siempre se busca los mejores invitados para hablar de sus películas favoritas. Bueno, siempre no, ya que por ejemplo a mí me invitó hace poquito y yo no me considero de los mejores, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Gracias a esta invitación, en el episodio 86 de La Fricoteca, descubrí por primera vez la película El Cabo del Miedo con un Robert De Niro impresionante. Es aquella famosa cinta de abogado. Pues yo no sabía cuál era. Y digo gracias a esa invitación no porque me obligara, entre comillas, a ver la película, sino por la cantidad de datos y curiosidades que descubrí en esa grabación. Y aquí os voy a hacer una pequeña confesión como podcaster. Me han invitado a multitud de podcasts y yo he grabado otros muchos tantos preparándome guiones de todo tipo, pero jamás, y digo jamás de verdad, he visto yo ya no una escaleta, sino un guión tan preparado y maquetado, sobre todo maquetado como el que me pasó para ese día. De verdad, yo si fuera él los imprimiría para venderlos como libro en un recopilatorio, que ojo, a lo mejor él ya tiene la idea y ya me he adelantado yo, pero Iñaki, si escuchas esto, de verdad piénsatelo porque tienes ahí un trabajazo hecho increíble. Y hablando de confesiones, ahora os voy a contar otra, pero esta vez como oyente. Los prólogos con los que arranca cada episodio de La Fricoteca me alucinan, me flipan. Hace unos días programé unos cuantos podcasts en mi cola de reproducción y no miré el móvil, iba reproduciendo uno tras otro y cuando me di cuenta estaba escuchando el inicio de un episodio y no sabía de qué era. Un poco más adelantado descubrí que era el episodio de La Fricoteca dedicado a la saga de Parque Jurásico, pero es que tuve que parar mi móvil y ver realmente lo que estaba a punto de escuchar porque era alucinante el prólogo que se marcaron para descubrir ya no tanto la película, sino sobre todo la teoría del caos, la parte filosófica de crear un dinosaurio del bien y del mal. Bueno. Escuchad aunque sea ese par de minutitos iniciales y luego me comentáis. Recomendaros visitar el post de hoy entrando en mi blog jorgemarinieto.com, donde encontraréis todos los enlaces a este podcast, a La Fricoteca, y donde os invito también a participar en este reto semanal, ya que vosotros también podéis participar en este lunes podcastero con un tweet, un mensaje de Facebook, un post en vuestro blog, un capítulo de vuestro podcast, un vídeo de YouTube o incluso una foto de Instagram.
Escoged un podcast o un episodio en concreto para recomendar y cuando lo hayáis hecho por cualquiera de estas redes sociales, copiad el enlace a dicha publicación y dirigíos al final del post de mi blog, de jorgemarinieto.com, para acudir al final, bajad hasta abajo del todo y en el carrusel de enlaces, ahí donde pone Add Link, lo pegáis y ahí queda vuestra recomendación para que la vea todo el mundo y de paso pues hacemos que el lunes podcastero sea un poquito más grande cada semana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.